has abandonado. Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Todos fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tenemos que regresar ahora! ¡Rápido! Hola hermanos, Dios los bendiga. Estamos iniciando la celebración de la Semana Santa y vamos a empezar un estudio sobre las 7 palabras que Jesucristo pronunció cuando Él estaba siendo crucificado. Esas palabras se las pronuncia cuando Él estaba agonizando. La primera palabra la podemos leer en Lucas 23:34, donde Jesucristo clama a su Padre y le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Él en ese momento estaba llevando todos los pecados de la humanidad. Sabemos que Él nunca pecó. Y la Biblia, hermanos, nos revela que el pueblo judío no entendía que estaba crucificando al Mesías que ellos tanto estaban esperando. Ellos no lo entendieron, ¿sí? No lo reconocieron y lo llamaban simplemente el hijo de José. Pero Dios permitió todo esto, hermanos. ¿Y saben por qué? Para que nosotros los gentiles pudiéramos ser salvos. En Romanos 11:25 leemos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en el libro de Juan, capítulo 1, leemos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como producto de todo esto, hermanos, sucede el milagro. En palabras sencillas, la salvación era solo para los israelitas, ¿sí? Dios permitió que su corazón se endureciera y lo rechazaran. Y en eso se abre la puerta de la salvación para los gentiles. Y toda persona que conoce a Jesucristo y lo recibe por fe es salva. Otra enseñanza sorprendente, hermanos, de esta misma primera palabra es cuando nuestro Señor Jesucristo le pide a su Padre que perdone a sus ofensores porque no sabían lo que hacían. ¡Cuánto amor, hermanos! ¡Qué gran enseñanza y qué gran ejemplo sobre el perdón nos da Jesucristo! Y así nosotros debemos hacerlo, perdonar a quien nos ofende.
a quien nos dañe, a quien nos maldice. Y esta es una gran enseñanza que Jesucristo nos dejó. Como hombre, Él estaba sintiendo el dolor y el sufrimiento de tantos maltratos y golpes, de tantas horribles ofensas, injurias, blasfemias de los fariseos, de los soldados, de los sacerdotes. Y lejos de maldecirlos, hermanos, los perdona. Y yo le pido a Dios que a nosotros nos dé ese mismo espíritu de perdón y perdonamos con esa rapidez que Jesucristo perdonó a todos sus enemigos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Segunda palabra. Hoy estarás en el paraíso conmigo. Lucas 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí nuestro Señor repitió la segunda palabra. Estando en medio de la crucifixión, había dos ladrones a su lado y estaban diciéndole, pues, que si era realmente el Hijo de Dios, que se salvara a sí mismo. Había un letrero donde decía con letras griegas que él era el rey de los judíos. Uno de ellos reacciona y dice, les dice al otro ladrón, ¿no? Verdaderamente nosotros merecemos estar en esta condición, puesto que hemos hecho mal, pero él no ha hecho mal alguno, por el contrario, él reconoció que él era el Hijo de Dios y por eso le pide que se acuerde de él cuando venga su reino. Le dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas no hizo mal alguno. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí yo creo que fue el primer pecador que reconoció y pidió perdón, ¿verdad? Reconoció a nuestro Dios y Jesús claramente, ahí nos dio la muestra clara de que al arrepentirnos, al reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, Él inmediatamente nos acoge, ¿verdad? Nos acoge y nos da esa certeza de que al momento de que nosotros partamos, Él estará con nosotros, nosotros más bien estaremos con Él en el paraíso. Amén. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia, aún siendo pecadores, aún habiéndote rechazado, tú tienes misericordia de nosotros y nos acoges en tu reino. Bendiciones. Hola, Dios les bendiga. Me tocó a mí compartir la tercera palabra en este día. Nos encontramos en la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, donde nos muestra cómo Jesús, refiriéndose a su madre, pero no como tal, sino como una mujer, como una mujer normal, por decirlo de alguna manera, porque en ningún momento le dice madre, le dice mujer. Le dice mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces vemos cómo en importancia para Jesús era lo mismo como madre o como una mujer de la iglesia entregada, porque estaba ahí al lado de la cruz. Entonces vemos cómo después de que Jesús le dijo al discípulo amado, ella a tu madre, él la recibió en su casa, dice. Entonces yo creo que esa es una muy buena enseñanza para saber cómo el Señor tenía cuidado de
de su pueblo, de la iglesia, y que tenemos que vernos de la misma manera, sean parientes o no, que tenemos que tener esa familiaridad y recibir en la casa. La hospitalidad nos muestra en este pasaje, yo lo que puedo entender, nos muestra la hospitalidad que mostró el discípulo para con María cuando Jesús le dio ese mandato, porque después de eso dice la palabra del Señor que la recibí en su casa. Asimismo nosotros podemos también hospedar a la familia de la fe, hospedar a la iglesia y ver al necesitado, porque cualquiera puede ser nuestra madre o cualquiera puede ser nuestro hijo. Esa es la importancia que yo veo en este pasaje, que el Señor muestra para que darnos una enseñanza, darnos un plan, una guía, una brújula para podernos nosotros guiar conforme a su palabra y poder agarrar esta palabra. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Soy un poco ronco, pero con mucho gusto por esta oportunidad. A mí me tocó la cuarta palabra. Una cuarta palabra donde es algo muy desgarrador, es algo muy fuerte, hermanos. Cuando Cristo exclama en Marcos 15:34, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue en los últimos momentos, hermanos, en la cruz, donde Jesús expresa esa cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermanos, Jesús tomó en sí todos los pecados de la humanidad. Y como Dios Padre Santísimo, hermanos, al voltear a verlo, al voltear a ver la humanidad de Jesús, Dios Padre se separa de él. Y Jesús siente esa separación. Dios siente cómo Dios se separa de él. Y a pesar que él físicamente estaba lastimado, físicamente estaba herido, tenía mucho dolor, yo creo que le dolió más esa separación espiritual con el Padre, al sentirse desamparado, al sentirse solo. Creo que fue un momento muy fuerte para él. ¿Qué tan grande soledad sintió él? Por un momento, cuando él cargaba todos los pecados del mundo, hermanos, sobre la cruz. Dios Padre tuvo que abandonarlo. Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces eso fue algo de mucho dolor para él. Haberse separado espiritualmente de su Padre. Sabemos que tenía que haber un castigo. Sabemos que... Quinta palabra, quinta expresión de Jesús en la cruz: tengo sed. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 28, en donde Jesús con estas palabras estaba confirmando lo profetizado en el Antiguo Testamento para que se cumpliese esa profecía en donde Jesús confirmaba que Él era el verdadero Mesías. Al igual estaba expresando una necesidad física como todos los humanos, de saciar nuestra sed física
porque Jesús en su condición de ser 100% humano, ser 100% Dios, como humano tenía necesidades físicas y una de estas era saciar esa sed. Lo más trascendente es el significado espiritual que tenían esas palabras. La sed que Jesús estaba representando o requiriendo ser saciada es esa sed de justicia por la humanidad, por nuestro pecado, por redimir nuestro pecado. Jesús estaba llevando el dolor de la humanidad en esos momentos que cualquiera de nosotros no pudiera con tanto peso, pero Jesús sí lo llevó dignamente y verdaderamente la sed que él estaba requiriendo saciar. Más de 300 profecías habían sido cumplidas en Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión. Su vida y ministerio estaban a punto de terminar. Habían pasado alrededor de 6 horas desde que había sido crucificado, había sido castigado, lacerado, abofeteado. Su cuerpo estaba agonizando. Por otro lado, el reino de las tinieblas estaba presente. Sus ojos estaban sobre el monte Calvario, incrédulos ante lo que estaba sucediendo. Lo que habían intentado por miles de años estaba por darse. Habían derrotado al Hijo de Dios. La Biblia dice que la tierra se oscureció durante 3 horas. La luz del mundo estaba a punto de extinguirse. Parecía que las tinieblas habían triunfado. Sin embargo, para completar la obra redentora, Jesús, desde la cruz del Calvario, con su cuerpo agonizante, exclamó: consumado es. No lo dijo en forma de susurro. Fue tan audible que lo escucharon los soldados, tan audible que lo escucharon los demonios, tan audible que lo escuchó el mismo infierno, porque era una declaración parecida, comparable con el rugido de un león, el león de la tribu de Judá que estaba declarando victoria sobre los principados, victoria sobre las potestades y victoria sobre el pecado. Ese grito, esa exclamación de consumado es, sigue vigente hasta el día de hoy. El sacrificio de Jesús limpia los pecados. La sangre de Cristo nos lava de toda maldad. Bendiciones. La palabra que a mí me tocó está en Lucas 23:46, en donde dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En algunas versiones dice que ese clamor que él levantó fue como un grito con mucha fuerza. Las últimas palabras de Jesús salieron en lo único que quedaba de fuerza dentro de él. La última exhalación que salió como un grito, como un clamor que evidenciaba el final del sufrimiento y del dolor, tal y como lo dice Salomón en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La vida del Mesías como hombre en la tierra culminaba de manera agónica, no sin antes haber cumplido su misión, la restauración de la relación entre Dios y la humanidad, partiendo la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y demostrando en la cruz el amor hacia toda la humanidad. Buenos y malos, esclavos y libres, ricos y pobres, judíos y gentiles, tenían la oportunidad de ser aceptados por Dios. Gracias a ello, todos nosotros ahora somos aceptados delante del Padre y amados a pesar de nuestra condición de pecadores. Dios hizo todo esto posible cuando éramos sus enemigos, y ahora que somos sus hijos hay una mayor dicha, y es por esto que nuestro espíritu clama: Abba Padre. Gracias a Dios.